Sofía, la capital de Bulgaria, es muy conocida por sus numerosas zonas verdes. Por eso nos ha citado en el parque más grande de la ciudad, la aragonesa Isabel Almazán. Hola. Hola, ¿qué tal? Isabel, ¿no? Sí. Dani, de Aragoneses por el Mundo. Hola, ¿cómo Encantado estás? de conocerte, lo Encantada. primero. Bueno, cuéntame, aragonesa, ¿de dónde eres tú? Aragonesa de Zaragoza, nací en Zaragoza, viví ahí 8 años, bueno, y luego he vivido unos periodos y ahora vivo en Huesca. Bueno, mi familia está en Huesca. O sea, ¿que te consideras más de Zaragoza o más de Huesca? Pues de los dos, la verdad es que tengo el corazón dividido, siempre lo digo, que me considero mañofata, una mezcla ahí curiosa. Que es muy raro eso, ¿no? Es raro, claro, porque siempre hay una rivalidad, tengo amigos de las dos ciudades y es como siempre picando unos con otros, nunca sé por dónde tirar. ¿Y te gusta el fútbol? Porque ahí también hay mucha rivalidad. Sí, me encanta el fútbol, de hecho el último derbi que hubo estaba ahí con el corazón dividido, no sabía quién apoyar, pero de los dos sitios, sí. Ay. ¿Cómo lo llevas, Isabel? Cuesta un poco, ¿no? Pues está complicado, sí, hace tiempo que no lo hacía y me está costando un poquito. ¿Y dónde estamos? Esto está dentro del parque también, ¿no? Esto sí, justo a la entrada principal del parque, tenemos este estanque. Esto lo podríamos poner en el Parque Grande de Zaragoza, por ejemplo, ¿no? El parque grande, sí, la verdad es que daría mucho juego, así para los fines de semana se llena de gente. ¿Dónde trabajas? ¿Qué haces aquí en Pues Bulgaria, en Sofía? estoy en la oficina comercial de la embajada con una beca ICEX hasta octubre, es una beca de 1 año y bueno, luego se puede prolongar y tal, pero hasta octubre de momento y muy contenta, la verdad. Al principio se nota que hasta que rompes el hielo con ellos pues son un poco secos, un poco fríos, pero tú entras a una tienda y luego son amables y la gente en el fondo es amable, lo que pasa es que parecen un poco fríos. Chao. Isabel, y aquí vemos que la gente no se tira en el césped. No, aquí no se lleva como en Huesca, Zaragoza o en España en general de estar en el césped tirados, sino que está más bien en los bancos, ahí leyendo o hablando tranquilamente, son más tranquilitos. Siguiendo un poco con eso de que eres mañofata, ¿qué te gusta más, las fiestas de San Lorenzo o las del Pilar? Uy, ahí me pones en un dilema, ¿eh? Las dos, cada una es distinta, no sé. Hombre, en verano en San Lorenzo pues se vive de otra forma, más calor, más bullicio, igual Pilar, bueno, también hay bullicio, ¿no? Pero las dos. Y luego llama mucho la atención en este parque las estatuas que hay, ¿de qué son? Se refieren casi todas a la victoria de los rusos que ayudaron a los búlgaros a liberarse de los turcos, del Imperio Otomano, hace un siglo así. ¿Ellos tienen un fuerte nacionalismo, los búlgaros? Los búlgaros, sí, muchos están muy orgullosos, de hecho no les digas que son rusos o que son de otro sitio por la historia porque se pueden enfadar. ¿Doberdem? ¿Qué es esto, señor? Hemos en Vietnam. ¿Vietnam? Oye, ¿tú quieres? Bueno, esto es muy curioso, ¿no? Esto es muy curioso, fue una de las cosas que más me sorprendió, Sofía, cuando llegué, de tener que agacharte para pedir las cosas, así. ¿Y por qué son estas tiendas? Son como subterráneos, ¿no? Sí, quedan de la historia pasada del país, bastante tradicional, no sé por qué, hay bastantes en Sofía además. Es muy barato, ¿no, Bulgaria? Sí, la mitad que España, más o menos, todo es la mitad de precio. Sí. ¿Cuánto puede costar, yo qué sé, un botellín de agua, por ejemplo? Un botellín de agua, es pues 20 céntimos o así, es realmente barato. Chao, merci. Chao, sí, Isabel, y otra cosa muy curiosa son las aceras, ¿no? Aquí en Sofía las aceras están fatal, pero fatal. Me cae de una vez en invierno, no te digo más, porque imagínate con la nieve que cae y todo, se forma mucho hielo y luego como está debajo pues te tropiezas y es... Sobre todo eso, que hay algunas que están mal asfaltadas, las baldosas... Sí, se mueven y luego algunas se deslizan muchísimo, es un peligro andar por aquí. ¿Y el tema de los coches y aparcar y todo eso, cómo está? Aparcar en cualquier sitio. O sea, tú a lo mejor vas andando por una acera y de repente se mete un coche así delante tuyo y aparca, es bastante anárquico el tema. No respetan las normas en general de tráfico, van bastante locos. Isabel, esta calle poco tiene que ver con las anteriores en las que hemos estado, ¿no? Poco. Esta calle es la más exclusiva, digamos, de Sofía. Es donde están las tiendas más lujosas y tal, pero también hay tiendas más normales, más asequibles. Y aquí se ve bastante bien el contraste que decíamos entre lo que es la antigua Sofía o la más tradicional, más pobre todavía, y lo que es más moderno, la modernidad, ¿no? Se ve gente pidiendo y gente incluso buscando en las basuras, es un contraste bastante peculiar. Lo que vemos que sobre todo la gente joven se preocupa mucho por la imagen. Uy, sí, aquí tiene un culto al cuerpo bastante interesante. Van muchos al gimnasio, las chicas siempre maquilladas, ellos se cuidan mucho todos. Ahí está surgiendo también el tema spa, balneario. Incluso la cirugía creo que está bastante al orden del día, ¿no?
Pues sí, hemos visto que la cirugía está bastante extendida. De hecho, muchas niñas es como común aquí de pedir a los padres pues aumento de pecho, temas de cirugía se lleva mucho, ¿sí? Es bastante común que a los 18 años aquí las chicas pues pidan a los padres, papá, ¿puedo operar el pecho? Y ellos se lo pagan encantados porque es la cultura que tienen un poco superficial en ese aspecto. Y ahora que está ya atardeciendo, anocheciendo, ¿qué podemos hacer? Pues mira, te propongo, podemos ir a cambiarnos y te voy a llevar a un sitio que es muy típico aquí, muy característico y yo creo que te va a gustar mucho. Isabel, no está mal este sitio que me has traído. Como ves, no está para nada mal. Estamos en el Meselo Celo, un restaurante típico de aquí. ¿Que te viene, chico? Vale, hay que meterle dinero, ¿no? Hay que meterle, sí. Nada, ¿Cómo se hace esto? se mete aquí. Es más, Me da un poco de vergüenza, de ¿eh? nada, todo el usted. ¿Dónde? Ahí, ahí, ahí. Ahí, muy bien, muy bien. Aquí se lo traen a mis amigos. Porque, Sí, ¿no? Sí, Buen sitio. es digno de ver, sí. Bien, ¿no? ¿Te habías sacado a bailar alguna vez o no? Nunca, primera vez. Había sacado a los chicos lo sacan siempre, pero las chicas nunca. ¿Y cómo ha sido la experiencia? Fue bastante emocionante. ¿Te has puesto un poco roja? Un poquito roja, sí, pero es que la verdad es que el chico se movía muy bien. Esto no lo tenemos en Aragón, ¿no? Pues creo que no hay ningún sitio parecido, es distinto a todo lo que he visto. Y se echa de menos la marcha de Zaragoza o de Huesca. Se echa bastante de menos, sobre todo lo que es la música latina, porque aquí no hay mucho de eso, hay clubes de salsa y tal, pero no música española. Bueno, y esto continúa, ¿no? Esto sigue hasta el amanecer. Bueno, no está mal, ¿no? Esto. Pues es muy divertido. ¿Cómo se baila? Parece fácil, pero no es tan fácil. Se llama joro. Bueno, llega el momento de hablar del futuro. ¿Te veremos por Aragón o no? Sí. ¿O te vas a quedar por aquí? No. Y llevo aquí 8 meses. Me quedan 4, pero Aragón será mucho. A pesar de que aquí te lo pasas bien, ¿no?